buenas tardes, buenos días. ¿Me escucháis todos? Bueno, pues voy a haceros la ponencia de un tema muy interesante y de actualidad dentro de todo lo que es el entorno BIM. Yo soy Raúl Filter, soy profesor de Power Civil en el Máster BIM de Infraestructura e Ingeniería Civil, y el tema que os voy a explicar es sobre la captura masiva de datos del terreno durante todo el flujo de trabajo BIM para los proyectos de infraestructuras. ¿De acuerdo? Como sabéis, hoy en día existen nuevas tecnologías para la captura masiva de datos que se están integrando dentro de todo lo que es el flujo de trabajo BIM, y es lo que os voy a explicar un poquito para que las conozcáis. Como sabéis, la irrupción tecnológica en el sector de los proyectos de infraestructuras está derivando en una nueva manera de trabajar durante las fases de diseño, construcción y mantenimiento de nuestra infraestructura. En nuestro sector, estas herramientas tecnológicas están ocasionando que nuestro sector se digitalice con el objetivo de industrializarse todo el proceso constructivo. Ya desde que definimos la ubicación de nuestro proyecto, es necesario captar los datos del mismo, ¿no? La topografía del terreno, ¿no? Hoy en día existen técnicas para la captura de datos del territorio, como pueden ser drones, láser escáner, móvil mapping y imágenes satelitales, con lo cual ya estamos iniciando este proceso de irrupción tecnológica dentro de todo lo que es nuestro sector de la construcción. Con todo el tema del BIM, modelando, planificando y simulando nuestro proyecto, volvemos otra vez a irrumpir, ¿no?, con toda esta nueva tecnología, utilizando software pues de modelado, ¿no?, de planificación y de simulación, como puede ser Revit, Civil 3D, Ecosim, Navisworks, OpenRoads, etcétera, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando vamos a ejecutar nuestra obra en el proceso constructivo, volvemos ya hoy en día a introducir tecnología, ¿no? Se están introduciendo guiados de maquinaria automatizados, los instrumentos de topografía están robotizados, se están controlando las desviaciones de obra utilizando escaneos láser, todo el tema de realidad virtual, con lo cual volvemos a introducir nuevos avances tecnológicos en todo nuestro proceso de trabajo, ¿no? La idea de esta ponencia es explicaros, sobre todo, esta tecnología, ¿no?, sobre todo de captura masiva de datos del terreno, y cómo se integra o cómo se utilizan las herramientas BIM para también poder exportar a esa tecnología, silla de maquinaria, todo ese diseño que nosotros vamos a realizar con nuestros softwares. Pues bien, los flujos de trabajo en una obra lineal con metodología BIM, de forma un poco resumida, son estos, ¿no? Como sabéis, la cartografía, hay que adquirir primero el terreno, hay que generar la cartografía del terreno, y ya hasta ahora se hacía de forma clásica, ¿no?, con un teodolito, un GPS. Esto está cambiando, como os decía, porque aparecen nuevos avances tecnológicos, como son los drones, los RPAs, láser escáner, el móvil mapping y las imágenes satelitales. ¿De acuerdo? Luego veremos qué es cada una de esas cosas, para los que no los conozcáis, y para hacer una visión un poquito global. Posteriormente, con nuestras herramientas BIM que ya conocemos, de Revit, Ecosim, Tecla, Syncro, Navisworks, hacemos lo que es el diseño de nuestra obra lineal de infraestructuras, para posteriormente exportarla, como he dicho antes, a nuestros equipos de trabajo de obra. Finalmente, se realiza lo que es la conservación y el mantenimiento de nuestra infraestructura, utilizando también estos avances tecnológicos, como pueden ser el láser escáner o software de sistemas de información geográfica, tabletas con aplicaciones para gestión de activos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con esto quiero decir que cada vez más hay una irrupción tecnológica en toda la forma de trabajar dentro de nuestro sector, que hasta ahora había sido todo de forma muy manual, por así decirlo. ¿Cómo ha evolucionado en concreto la captura masiva de datos del terreno? Pues
Como sabéis, principalmente antes se tomaban los datos con teodolitos, ¿no? Con equipos de topografía, donde tú apuntabas el ángulo y la distancia y adquirías un dato del terreno donde obtenías unas coordenadas. Bien. Posteriormente esto evolucionó, a este teodolito se le incorporó un distanciómetro, ¿de acuerdo? Y permitía tomar ya la distancia por distanciometría. Y ya no había que apuntar nada. Se registraba toda esa información dentro del taquímetro. La evolución siguiente fue a las estaciones totales y los GPS, que es lo que seguramente estáis más acostumbrados a ver por las obras. Estaciones totales robotizadas, GPS. Bien, tecnología que actualmente se utiliza, pero que solo permite tomar datos allí donde el ser humano accede. Es decir, son datos puntuales, ¿de acuerdo? ¿Qué está ocurriendo ahora con la evolución de las nuevas tecnologías? Que se está realizando una captura masiva de los datos del terreno utilizando láser escáner, drones. Se adquieren muchos más datos en aquellos sitios donde el ser humano no tiene acceso. ¿De acuerdo? Con lo cual se maneja mucho más volumen de información que con los equipos clásicos como son estaciones totales y GPS. Con esto quiero decir que hay que estar pendientes de la evolución de toda esta tecnología, drones, láser escáner, mobile mapping, porque va a afectar a todo lo que es nuestro ciclo, los flujos de trabajo de nuestra metodología BIM. Para lo que no os conozcáis un poquito estos sistemas, láser escáner son equipos topográficos que tienen incorporado un láser que toma millones de puntos por segundo en 360 grados, ¿vale? Desde el punto donde se está estacionando. Los drones incorporan sensores para captar mediante fotogrametría el terreno, que mediante restitución fotogramétrica obtenemos una nube de puntos como la que salía al principio en la presentación. Y el mobile mapping, que es el vehículo este de aquí, es un vehículo que incorpora láser, escáner y cámara, que también permite, por allí donde va circulando, tener nubes de puntos de la trayectoria por la que circula ese vehículo. Últimamente están apareciendo en el mercado ya mochilas que se incorporan al técnico para hacer la captura masiva de datos también con láser escáneres y GPS portátiles, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay que estar atentos a la evolución tecnológica de estos sistemas. ¿Qué ocurría hasta ahora? Pues bien, que la captura de datos del terreno, como os decía, era de forma clásica, ¿no? Se utilizaba una estación total y se definía un plano topográfico del terreno, pero que simplificaba la realidad de ese terreno. Solo allí donde el topógrafo o el técnico era capaz de acceder, podía definir o tomar datos de esa coordenada X, Y y Z. ¿Qué ocurre ahora con las nuevas tecnologías, con la nueva captura de datos? Que ese mismo modelo obtenemos millones de puntos, ¿de acuerdo? Con lo cual no se nos escapará nada. Dependiendo del tipo de metodología que utilicemos para captar esa información, tendremos más o menos densidad de puntos y, dependiendo de qué sistema utilicemos, más o menos precisión. Con esto quiero decir que la tecnología va a ir en ese sentido a la captura masiva de datos del terreno. ¿De acuerdo? ¿Qué se hacía habitualmente? Pues bien, imaginaos una superficie muy grande, se obtenía un plano topográfico en el que era necesario pues tener varios equipos de topografía con recursos humanos, instrumentación, etcétera, que para hacer un levantamiento topográfico de, por ejemplo, esta superficie, pues podía estar tranquilamente 2 o 3 semanas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora, con esas nuevas tecnologías, como por ejemplo el dron, obtenemos ya en una sola mañana una ortofoto de todo ese mismo terreno, ¿de acuerdo? Solo una sola persona y un modelo en 3D con información totalmente geográfica de ese modelo que podremos importar a nuestras aplicaciones BIM, ¿de acuerdo? Pero bien, esa información es necesaria, como decía, importarla, ¿no? Importarla a nuestras aplicaciones BIM. Cada vez más se están desarrollando herramientas
para poder trabajar con esos millones de puntos. Ya ya no trabajaremos con el levantamiento topográfico clásico, donde solo teníamos datos simplificados del terreno, sino que cada vez más la idea es que se traten esas nubes de puntos y con software específico, ¿vale? Los software nos van a permitir manipular esa información para luego poder interoperarla con el resto de aplicaciones BIM que tenemos a nuestro alcance. Os nombro aquí varios. Tenéis el Pix4D, que es uno de los más conocidos. Tenéis el 3D Reshaper para modelado de nubes de puntos, Autodesk Recap, Cyclone de Leica, Bentley Descartes. Y con esos software lo que haremos es manipular esa información de esas nubes de puntos para poder exportarla a nuestros softwares conocidos ya, como pueden ser Civil 3D, Revit, Power Civil, Wycosim, para posteriormente el tratamiento o el diseño de nuestra obra lineal o nuestro edificio, depende de cómo se hayan tomado los datos. ¿De acuerdo? Es importante, por lo tanto, conocer estas nuevas aplicaciones que también están dentro de todo el flujo de trabajo BIM para poder operar con esas nubes de puntos. Posteriormente, con esa información, con softwares como Bentley OpenRoads, empezamos a modelar nuestro trazado en este caso, ¿de acuerdo? Utilizando sus herramientas, pero, como veis en esta fotografía, apoyándonos ya en nubes de puntos, ¿de acuerdo? Ya no tenemos un taquimétrico, un topográfico por clásica, sino una nube de puntos sobre la que proyectaremos todo nuestro diseño, con lo cual tendremos mucha más información de nuestro terreno que antes, seguramente, por topografía clásica no podríamos disponer porque por temas de acceso, porque el topógrafo se le olvidó tomarlo o por múltiples razones, ¿de acuerdo? Tendremos un modelo digital del terreno muy preciso del estado actual. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es la exportación. Hemos diseñado ese modelo y de nuestra obra lineal y lo que queremos es exportarlo, queremos ejecutarlo. La metodología BIM nos está permitiendo también el poder realizar esa interoperabilidad de nuestro diseño con los equipos de obra, es decir, con las motoniveladoras, las pedimentadoras, los instrumentos de topografía, ¿de acuerdo? A través de intercambios con formatos IFC o LAN XML y así evitamos errores en el proyecto. ¿Cómo se hace actualmente o cómo se hacía hasta ahora? Pues el típico topógrafo iba con información del proyecto, replanteaba una estaca, necesitaban 2 o 3 ayudantes, bien, era un proceso muy tedioso. Ahora que se está haciendo ya es esa información que se ha generado con nuestro modelo que hemos modelado, que hemos diseñado en nuestra oficina técnica, se exporta a las motoniveladoras y podemos plasmarlo directamente ya en obra, tanto en motoniveladoras como pavimentadoras, como giratorias, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, está cambiando un poco lo que es la metodología de trabajo. Una metodología, como decía al principio, más manual, se está volviendo a automatizar o a industrializar todo ese proceso constructivo. No solo en el diseño, sino ya también en la ejecución, ¿vale? Poco a poco estamos obteniendo esto. Esta sería la pantalla, por ejemplo, de una motoniveladora. Ese trazado que nosotros hemos diseñado con Civil 3D, OpenRoads o cualquier otra aplicación BIM, que nos hemos apoyado en esa captura masiva de datos para diseñarlo, podemos exportarlo y la motoniveladora, que tiene ya tecnología como posicionamiento GPS o posicionamiento con una estación total, permite que ejecute ese proyecto a la perfección. En el lado de la izquierda tenéis el ejemplo de una exportación de un proyecto a una motoniveladora y en el lado de la derecha el montaje de una vía en placa con un carro de vía al que se le ha encargado ese proyecto que se ha diseñado en oficina técnica y en tiempo real ese carro de vía nos dice cómo tenemos que posicionar esos carriles para que queden en la posición correcta del proyecto. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto, para concluir y no alargarme mucho más en la presentación, lo que os quiero transmitir es que es necesario empezar a estar familiarizado con estas nuevas tecnologías en la captura masiva de datos y estar atentos a su evolución. No nos centremos solo en el software de modelado
de simulación y tal, sino hay que estar atentos también que para iniciar nuestro proyecto o empezar a ejecutar nuestro proyecto podemos partir de nubes de puntos y que ese avance tecnológico está aquí ya, ¿de acuerdo? Hay que incorporar esa información a nuestro proyecto y hay que ser capaces de operar esos datos. Pero claro, para operar esos datos también tenemos que conocer las herramientas que se utilizan para poder operarlos. Estamos acostumbrados a oír solo el Civil 3D, el OpenRoads, ISPOL, pero bueno, ahí ya bien tiene que estar la información procesada. Para eso también tenemos que conocer dentro de esas herramientas BIM esos softwares que se utilizan para el procesado de esas nubes de puntos, ¿vale? ¿Qué tenemos también en qué también tenemos que evolucionar a los operadores, ¿no? En la línea de producción, la gente todavía no está acostumbrada al intercambio de esa información, ¿no? Los que estamos en oficina sí que estamos más acostumbrados ya a los flujos de trabajo, pero por ejemplo los maquinistas, operadores en campo no están acostumbrados ya a que la cosa sea tan automatizada. Pues hay que empezar a formar a la gente, a los operarios, para que esa información que parte de la oficina sean capaces de cargarla en la maquinaria para poder ejecutar ese proyecto que se ha diseñado en oficina técnica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como resumen, creo que la captura masiva de datos del terreno va a ser un agente más en todo el flujo de trabajo BIM y en el cual debemos estar atentos y conocer bien las herramientas que disponemos o que van a ir saliendo al mercado para llegar a poder trabajar con esa información sin ningún tipo de problemas e incluirla en todo nuestro flujo de trabajo. En principio, esto es todo. La idea es esa, que llevaréis la idea de que la captura masiva de datos del terreno pertenece a lo que es todo el flujo de trabajo BIM y cómo se puede exportar posteriormente todo esto a nuestra obra lineal.